Bueno, en realidad yo creo, y esto es una opinión personal, creo que definir Internet de las cosas todavía es demasiado pronto para hacerlo. Internet de las cosas es algo que se va construyendo de manera muy rápida en estos tiempos, pero sí podemos hacer, como hizo la Federal Trade Commission, hacer un pequeño rejunte de evidencias y decir que Internet de las cosas de algún modo son dispositivos que producen información y que de algún modo permiten que interactúen objetos para procesar los datos. Es decir, acá tenemos medios de comunicación, como tenía aquel monje Nolé, tenemos información para transmitir que es generada por dispositivos que son sensores en realidad, y tenemos un proceso de comunicación con generación de información, pero entre dispositivos donde nosotros como seres humanos empezamos a intervenir cada vez menos. A tal punto, la definición de Internet de las Cosas es una definición en construcción, que la IEEE tiene publicada una página en Internet desde hace bastante tiempo, donde cada uno puede ingresar y aportar lo que considero oportuno en términos de lograr una definición de Internet de las Cosas. Porque cada uno de esos aportes es un aporte que construye a este proceso de definir Internet de las Cosas. Entonces, en resumen, Internet de las Cosas terminan siendo objetos que a través de mecanismos de comunicación intercambian datos, y esos datos son generados por sensores, que además cuentan con actuadores que toman alguna acción al respecto en función de la información que están generando o la información que están procesando. Esto es lo que Internet de las Cosas hoy por hoy tenemos que decir que, ojo, podemos deducir que es. La cuestión es, en este contexto, cómo Internet de las Cosas empieza a ayudar a nuestra realidad hoy. En el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas acuerda y publica el documento Transformar Nuestro Mundo, que es la agenda del año 2030 en términos de desarrollo sostenible, lo que normalmente se conoce como ODS u Objetivos de Desarrollo Sostenible. Más de 190 países acuerdan una serie de puntos que deben ser cumplidos en los años que restan hasta el 2030. Se trata de 17 objetivos que de algún modo cubren todas las aristas de lo que hace al desarrollo humano. Yo me quiero enfocar en uno de esos en particular, que es el objetivo número 11, que se refiere a las ciudades y comunidades sostenibles. Este objetivo en particular, el objetivo número 11, habla de que hay que propender a lograr sistemas de transporte seguros, que sean accesibles, que sean sostenibles, que hay que repensar los sistemas de transporte. ¿A qué se refiere con hablar, con esto de los sistemas de transporte seguros, asequibles, que sean accesibles? Una ciudad con el nivel de población que adopta necesita tener y garantizarle a esa población mecanismos de transporte que sean lo suficientemente eficientes como para que no se conviertan en una carga para el mismo proceso de funcionamiento de la ciudad. De allí entonces que los procesos de urbanización, y este es otro de los puntos, deban ser también inclusivos y sostenibles. Esto es otro de los elementos que tiene en cuenta este objetivo número 11 como una de las premisas a cumplir. Es necesario reducir significativamente el número de muertes. Una de las características que ha tenido la conformación de las ciudades a lo largo de la historia es que ha generado beneficios, pero también ha incorporado problemas, entre ellos algunas situaciones que tienen que ver con los accidentes, y todos sabemos que el tema de la prevención de accidentes se ha convertido en uno de los puntos neurálgicos de los procesos
educativos dentro de las ciudades. La razón de reducir significativamente el número de muertes tiene diferentes implicancias, no solo con los procesos educativos ahora, sino con todo lo que Internet de las Cosas pueda aportar para que se puedan prevenir y se puedan evitar estas muertes. Tenemos otros elementos que discutir acá, y que no es tal vez el momento y el lugar para hacerlo, pero deberíamos ver hasta qué punto es necesario prevenir el 100% de las muertes, porque, digamos, desde el sentido común debiéramos decir que sí, pero si yo fuera un donante, un enfermo en lista de espera para la donación de un órgano, diría que no me pone demasiado contento que nadie se muera. Entonces ahí también hay algunos elementos a tener en cuenta que tienen que ver también con las soluciones de eHealth, que bueno, no son producto de este webinar, pero que también son elementos que debemos tener en cuenta. La calidad del aire y la gestión de los desechos son temas centrales dentro de una ciudad inteligente y dentro de lo que pretenden los ODS en este contexto. Hablamos de calidad del aire. Cuando hablamos de calidad del aire hablamos de no empeorar la calidad de nuestro aire, pero además de medir y buscar mecanismos que permitan mejorarlo. Y todo eso a través de mecanismos y a través de soluciones que aporten la posibilidad de mejorar esto, no solo aumentando los espacios verdes, sino, y ahora lo vamos a ver en algunos ejemplos concretos, mejorando la calidad del aire a partir de diferentes acciones que aparentemente no están conectadas entre sí, pero que tienen mucha relación. La gestión de los desechos es una cuestión obvia. El mundo produce una cantidad de desechos monstruosa, no el 100% de los desechos se pueden procesar, y entonces ahí también tenemos algo que hacer, pero tenemos algo que hacer de manera preventiva, es decir, debiéramos pensar no solo en cómo procesar todos esos desechos, cómo gestionarlos, sino además cómo hacemos para reducir la cantidad de desechos, cambiando la forma en que hacemos algunas cosas. Por otra parte, el tema de las zonas verdes, el acceso a los espacios verdes con seguridad y mecanismos de Internet de las Cosas que nos permitan gestionar esto. Y por último, una ciudad que pueda gestionar sus riesgos y pueda ser resiliente ante situaciones que fueron imprevistas o que no pudo gestionar. Es decir, todos los elementos que permitan que una ciudad pueda prevenir cualquier situación que pueda afectar a sus habitantes. No olvidemos que el eje y el foco de cualquiera de estos objetivos es siempre el ciudadano. Todas estas cosas que hemos mencionado dentro del objetivo del ODS 11 tienen su correlato directo en soluciones de Internet de las Cosas que están orientadas básicamente a poder satisfacer en todo o en parte este requerimiento. En términos de contaminación ambiental y sonora, soluciones que a través de sensores permitan medir en tiempo real el nivel de contaminación de determinadas zonas o espacios verdes y que puedan, a través de, o producto de esta información, que puedan actuar en consecuencia y que puedan implementar acciones que mitiguen esta situación o acciones que corrijan esta situación. En términos de contaminación ya sea ambiental o sonora, eso podría estar directamente vinculado, por ejemplo, con restricciones al tránsito o con situaciones similares que mejoren el aspecto y la condición ambiental de los espacios verdes. Esto está relacionado con la gestión del transporte también. La gestión del transporte es algo que quienes vivimos en ciudades sabemos que es un tema complejo, es un tema problemático, pero el tema del transporte es algo que desde las soluciones de Internet de las Cosas debería ser parte de la solución a las problemáticas de las ciudades.
Leía hace poco, digamos, porque en términos de aplicación de Internet de las cosas a sistemas de transporte hay algunas soluciones ya conocidas, como el hecho de tener una aplicación en el teléfono donde yo pueda ver cuándo va a llegar tal o cual servicio que tiene a través de un GPS, puede ir informando su ubicación y entonces esta aplicación me podría avisar a mí cuando llega ese servicio. Leía, les decía, no hace mucho tiempo, un servicio que se está lanzando en Europa, está en este momento en etapas de prueba, pero básicamente el objetivo del servicio es ayudar a las personas no videntes o personas que tienen restricciones de visión a no perderse el colectivo, porque pasa muchas veces que una persona no para el colectivo simplemente porque no alcanza a ver qué línea es hasta que ya es demasiado tarde. Y esta solución básicamente lo que hace es basarse en Internet de las cosas para identificar cuál es la línea que la persona quiere tomar y si esa persona está parada en una parada donde esa línea para, cuando viene el transporte ya sabe que en esa parada hay una persona que tiene que tomar esa línea, aunque no lo detenga. Entonces el sistema de transporte se va a detener para que la persona que manifestó que quería tomar esa línea pueda subir. Son todas, digamos, mejoras a las soluciones de transporte que están relacionadas con Internet de las cosas. En el tema de gestión de estacionamiento lo vivimos a diario. Hay algunas soluciones implementadas en centros comerciales, en otras ciudades hay soluciones ya altamente probadas en la vía pública. Básicamente la gestión del estacionamiento tiene que ver no solo con la calidad de vida del ciudadano en términos del tiempo que ahorra cuando tiene que estacionar, sino que además está directamente ligado con la polución, porque en algunas ciudades el nivel de polución se reduciría significativamente si se evitara que los autos estuvieran dando vueltas buscando dónde estacionar. Entonces este también es un elemento importante en el que Internet de las cosas tiene mucho para aportar. La gestión de los semáforos también impacta en diferentes aspectos de la gestión de una ciudad inteligente. Imagino que a ustedes les ha pasado, y a mí me ha pasado más de una vez, estar manejando y tener que frenar en un semáforo donde estoy solo y no pasa nadie por ningún lado. Un domingo a la mañana en Avenida El Libertador, por ejemplo. Y estoy frenado en el semáforo, nadie cruza por la intersección y estoy ahí quemando combustible, parado, esperando que el semáforo se ponga en verde. La gestión de semáforos inteligentes debiera detectar cuál es el flujo de tránsito y en función de eso habilitarme el paso para que no esté parado quemando combustible innecesariamente. Pero también tiene otros elementos que hacen a la gestión de la ciudad, como por ejemplo el poder asociar la gestión de semaforización a los sistemas de emergencias. Y cuando se produce una emergencia por algún accidente o la razón que sea en algún lugar, que el sistema de semáforos automáticamente, en función de haber detectado la emergencia, genere una avenida de onda verde para que la ambulancia pueda llegar lo más rápido posible. Es decir, que ¿por qué la ambulancia tiene que ir con la sirena cruzando semáforos en rojo cuando podría tener habilitada la vía más rápida a través de una semaforización inteligente que le ponga onda verde en todo el camino más rápido para llegar al lugar de emergencia? Estas son situaciones que desde soluciones de Internet de las cosas y a través de la aplicación de sensores se pueden lograr. Lo mismo sucede con la iluminación. Y volvemos al caso de los semáforos. Si el accidente se produce de noche, no solo debiera ponerse en onda verde el camino más corto para que la ambulancia llegue al lugar del accidente, sino que además la luminaria inteligente debiera aumentar la visibilidad en todos los lugares que fueran necesarios para que se pueda atender la emergencia de la mejor manera posible. Y en cuanto a la recolección de residuos, tenemos otro ejemplo que es fundamental en las ciudades, en las grandes ciudades lo vemos a diario, que a veces está demasiado tiempo el contenedor lleno esperando que el camión llegue.
Hace pocos años comenzó una experiencia que ya está bastante implementada en Londres, donde el sistema de recolección de residuos opera con contenedores que tienen sensores, que no solo detectan el nivel de completitud que tiene el, el, el depósito, sino que además son capaces de detectar el tipo de residuo que tiene. Y si el residuo es tóxico, entonces le asignan mayor prioridad que a residuos reciclables, por ejemplo. Y entonces de esa manera el sistema automáticamente define la hoja de ruta de cada uno de los camiones que tienen que hacer la recolección de los residuos. El resultado de esto, ningún camión se va a acercar a un contenedor que no está lleno y ningún camión va a ir primero a recolectar un contenedor con cartón si a una cuadra tiene un contenedor que contiene residuos tóxicos o potencialmente peligrosos. Entonces, estos sistemas permiten, por un lado, la mejor y más eficiente gestión de los residuos, pero por otra parte, además, permiten una reducción importante en el costo de combustible al hacer mucho más eficiente la hoja de ruta y el recorrido de los camiones recolectores.